comenzar la configuración de este taller LAN WAN. La idea es que mezclemos un poco las dos tecnologías en una sola y vamos a agregar los siguientes dispositivos a la red. Por un lado vamos a tener servidor, ¿cierto? Que va a cumplir la función de servidor web, un servidor genérico. Vamos a tener un router del modelo 1941 para que lo agreguemos a la topología, que por nombre lo vamos a llamar R1, el 1941 y lo renombran como R1. Vamos a agregar también un equipo multifuncional como el que estábamos comentando hace un momento, un equipo router, ¿cierto?, línea hogar, que es el WRT300N, ya, que está en la pestaña dispositivos inalámbricos. Incluso le vamos a dar el mismo nombre que tiene la topología, multifuncional. El WRT300N, el router inalámbrico, está en la pestaña wireless, multifuncional. También vamos a agregar un switch del modelo 2960 lo vamos a llamar SW1. También vamos a agregar un dispositivo inalámbrico, un access point, un AP, que es el primero de la pestaña de dispositivo inalámbrico, el que se llama Generic AP. Se va a llamar Wi-Fi. Y por último, los dispositivos de red finales va a ser un notebook que vamos a tener y un PC. Estos serían los dispositivos que vamos a ocupar. Ahí los vamos a distribuir de una forma que queden ubicables dentro de la red y no interpescan o no entorpezcan uno con el otro. Algo que voy a agregar también en este taller es hacer un poco de diseño para diferenciar las redes. 2960 el switch, 2960 y 1941 el router inalámbrico. 2960 el switch para que lo cambie. Entonces hay una pestaña que se llama Drawing Palette o paleta de dibujo, ¿cierto?, que está en la parte superior de Packet Tracer, y eso les permite definir algún entorno para hacer un poco más armónico la topología y en este caso diferenciar cuál es la red LAN y cuál es la red WAN. Drawing Palette, entonces esa la pueden tomar, eligen una figura, por ejemplo, Fill Color para que tenga relleno, selecciono un color, elegí figura redonda, Fill Color, color, y me permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, le voy a sacarle color a este. Faltó seleccionar el color. Ahí sí. Entonces yo podría definir que todo lo que está con amarillo o la elipse va a ser lo que está en red WAN. Red WAN. Y hay un router de por medio. Hay un servidor remoto también por este otro lado. Así con la misma elipse que pude dibujar, lo voy a hacer con color verde. Y por acá hago el diseño de mi red LAN, que va a representar los equipos, ¿cierto?, que son dispositivos o host finales, como el notebook, el computador,
un switch también que trabaja a nivel de red LAN, un punto de acceso inalámbrico. Lo vamos distribuyendo, pero el equipo multifuncional va a quedar al medio, porque ese equipo va a trabajar en ambos mundos, tanto en el red LAN como red WAN. No es un equipo, cierto, que se define como de una sola área. Así que lo primero que vamos a hacer es anotar los nombres de los dispositivos. Lo que vamos a hacer ahora es agregar la dirección IP que va a tener cada máquina de cada red. Las vamos a ir anotando al lado de cada dispositivo para que sepamos cuáles van a ser, salvo algunos que van a tener IP de direccionamiento dinámico. Le vamos a entregar el IP por medio de un dispositivo de red. Entonces vamos a comenzar. El notebook va a ser mediante DHCP, por lo tanto le vamos a entregar IP. Y anotamos. El computador también va a tener una IP entregada mediante DHCP. No va a tener IP estática, sino la vamos a dejar con IP dinámica. IP dinámica. El switch le vamos a dar una dirección IP para administrar el switch. Recuerden que el switch no trabaja con IP, pero sí le vamos a asignar un IP solamente para administrarlo. Y va a tener el IP 192.168.0.2. Con la máscara de red 255, 255, 2550. Esa va a ser la dirección del switch 1. Ya. El router multifuncional, nuestro equipo multifuncional, va a tener un IP por cada extremo, una por el mundo WAN y una por el mundo LAN. Por el mundo LAN va a tener el IP 192.168.0.1. Y la vamos anotando. Ahí lo vamos acomodando nosotros, ¿cierto? Para que quede lo más accesible posible. Por el mundo WAN, el router va a tener la dirección IP 192.168.50.2 con la misma máscara de red. Esas son IPs cercanas que vamos anotando. El router ya corporativo, el router 1, que va a representar un router de un proveedor de internet, un router ya de nivel de alta gama, va a tener la IP 192.168.50.1. Por este lado, esa dirección IP va a ser la que van a compartir entre router 1 y el equipo multifuncional. Por el otro lado, el router 1 también va a tener otra dirección IP que va a ser la 192.168.100.1 con la misma máscara de subred para todos. Todos tienen la misma máscara de subred en este taller. Por este otro lado, el servidor sí va a tener una IP estática, porque necesitamos siempre ubicarlo por la misma dirección, que los clientes del otro lado de la otra red deberían llegar hacia él. Y él va a tener la dirección 192.168.100.2, también con la misma máscara de subred. Y por último vamos a agregar un segundo servidor. Acá
acá mismo también. Y él va a tener el servicio DNS corriendo futuro. La dirección de esa máquina va a ser la 192.168.100.3. La misma máscara de subred que el otro servidor. Ya en medio de ambas máquinas un switch 2960 Catalyst y se va a llamar SW2. Ahí nos organizamos, ¿cierto? Para ir agregando la dirección IP. Y este switch va a contener la dirección IP 192.168.100.4. De ahí estaría lista el direccionamiento que vamos a utilizar. Ahí anotamos. Ahora nosotros vamos a configurar algunas cosas de la red LAN. Entre ellas, fijarnos que el PC tenga tarjeta de red de tipo DHCP. Comencemos con el computador, ¿cierto? Trae la tarjeta de red de modo estático, manual, la cambian a DHCP. Y aquí la pregunta, ¿qué cable usamos? Cruzado o derecho para conectarlo al switch 1. Cruzado o derecho. PC a switch. La norma que hicimos hace un rato, ¿cierto? Cable directo derecho o cruzado. Cable directo derecho, ¿cierto? Porque son equipos distintos del PC al switch. ¿Ya? Entonces elige su cable que se llama Copper Straight Track, que es el cable derecho, ¿ya? En la línea continua, y se conectan del computador, ¿cierto? De su tarjeta de red Fast Ethernet al puerto 24 del switch, al último puerto del switch. ¿Ya? Lo configuran ahí. Luego, ¿cierto? Vamos a configurar el access point. Ahora el punto de acceso inalámbrico lo abren. Este equipo es muy similar al que teníamos un rato, ese equipo Linksys azul, el cual tiene una tarjeta Fast Ethernet que es la que va a conectarse al otro switch de la red, y las antenas van a emitir la transmisión inalámbrica. La configuración del access point: se van a config arriba, pinchamos port 0 y me dice cómo va a trabajar hacia el switch. Ahí me dice que va a transmitir a qué velocidad, 100 megabits por segundo, y va a transmitir de modo HAL duplex. Entonces va a transmitir en ambos sentidos y al mismo tiempo, ¿cierto? HAL duplex. Transmisión de en ambos sentidos simultáneamente. HAL duplex. Y el port 1 va a representar la parte inalámbrica, la otra tarjeta de red. Este equipo tiene dos tarjetas de red, ¿cierto? Dos MAC debería tener. Una a la red cableada y otra a la red inalámbrica. Con respecto al SSID, nosotros le vamos a dar un nombre a la red inalámbrica. Se va a llamar INACAP. Se va a llamar INACAP. Vamos a dejar el canal de transmisión por defecto, puede ser del 1 al 11. Recuerden que cuando hay muchos equipos inalámbricos transmitiendo al mismo tiempo o simultáneamente, puede haber dificultad, ¿cierto? O choques de frecuencia o canales de comunicación. Por lo tanto, si yo pongo o agrego otro access point, no debería tener el mismo canal de transmisión, ¿cierto? O un canal distinto. Ahí yo podría elegir en qué canal quiero transmitir, ¿cierto? Del 1 al 11. Y por último le vamos a dar el cifrado contraseña, que va a ser del tipo WPA2 PSK. Y la contraseña va a ser Cisco 123. AES, encriptación tipo AES. Ya. Que es el tipo de cifrado, ¿cierto?, más robusto que el TKIP que nos presenta también para seleccionar, que es una contraseña compartida. Ahí vamos a ahondar más en el otro capítulo para ver algunas de estas cosas. Nada más por el momento, nada más,
¿Ya? En el port 1 entonces, la red inalámbrica, contraseña, tipo AES. Port 0 se deja por defecto. Y ese access point lo conectan con cable derecho desde el port 0 que tiene el access point al puerto fase Ethernet 02 del switch. Del port 0 del access point al fase Ethernet 02 del switch. Nada más. Nada más. Este equipo luego lo vamos a conectar y también le vamos a dar direccionamiento IP en forma dinámica al notebook. Todavía no tenemos configurado ese rol, así que lo dejamos por defecto como está. Por otro lado, vamos a configurar los servidores asignándoles las direcciones IP en forma estática. Comencemos por el servidor DNS. Ya. El servidor DNS, ya. Vamos a tener una arquitectura cliente-servidor que le va a prestar servicio a los dispositivos de la otra red. Primero, asignan la IP estática en el servidor DNS, que la que corresponde en este laboratorio es la 192.168.100.3 en estática. 100.3, la máscara de subred por defecto. La puerta de enlace o gateway de ese equipo va a ser la dirección por el router el cual va a salir de la red. Por lo tanto, la dirección de gateway del servidor DNS va a ser esa dirección de ese router. Por ahí va a salir hacia el exterior. Sería la 100.1. Default gateway 192.168.100.1. Ya. Y la dirección de DNS del mismo servidor DNS, que él va a cumplir ese rol, va a ser la dirección llamada de loopback o dirección local 127.0.0.1. Ahí tendríamos la configuración básica del servidor DNS con respecto a su dirección IP. Lo que sigue, ¿cierto? Para ir terminando es, ya que le dieron la IP estática, van a los servicios de red y van a desactivar todos los servicios que trae el servidor DNS, menos el servicio DNS lo dejan activo. Eso lo vamos a configurar en la siguiente clase también, pero lo dejan iniciado. Todos los demás en off, menos DNS. Solamente el único que dejan en on. Todo lo demás desactivado. Solo el DNS iniciado. La próxima semana, como les comento, vamos a terminar de configurar. Y esta máquina la conectan al puerto número 2 del switch 2, al 02. Entonces el servidor DNS lo conectan a la fase del net 02 del switch. Cable derecho también, ¿cierto? Porque estamos conectando un servidor a un switch. Equipos de distinta capa o categoría. Ya. Y luego nos vamos al servidor web, también a hacer algo similar, a asignar las direcciones IP correspondientes. En el servidor web, la dirección IP vendría siendo la 192.168.100.3, perdón, punto 2, perdón. 100.2, la máscara es por defecto. El gateway va a ser la misma dirección del router por cual va a salir, la 192.168.100.1, va a salir de la red. Y la dirección de DNS es la de la máquina que lo acompaña, la del DNS. Ahí ya no va la dirección 127.0.0.1, sino que va la dirección 192.168.100.3, la dirección lógica de la tarjeta de red. Entonces repasamos. Vemos la dirección IP, comparamos, cerramos y hacemos algo similar al servidor DNS. Van a ir a los servicios, todos los servicios en off del servidor, y dejan solamente iniciado el servidor o servicio HTTP, que es el servidor de páginas web.
que es el primero que está en la lista. HTTP y HTTPS lo dejan iniciado y la próxima semana lo configuramos. Nada más. Y luego conectan, ¿cierto?, con cable derecho la tarjeta de red del servidor al puerto 3 del switch 03. Una vez que el cable cambia color verde, o el LED cambia color verde del switch número 2, deberían hacer o probar conexión entre los servidores, hacer un ping entre ambos, ¿ya? Para que vamos terminando. Entonces, una vez que cambie los colores, ¿cierto?, cambia a verde el estado, abre el servidor web, va a abrir la desktop, command prompt, y va a ejecutar un ping a la máquina DNS. Y luego del DNS al servidor web. Hacen un ping entre ambas máquinas. Después que usted hace el ping, ¿cierto?, y resulta exitoso, vea la dirección MAC de la otra máquina y se las va a preguntar al switch. ¿Con qué comando yo veo la MAC del otro equipo? Con el comando ARP espacio -A o -A, después de haber hecho el ping, y me muestra la dirección IP del otro equipo y la dirección MAC también del otro equipo. Es importante que se la van preguntando cada máquina al servidor, perdón, al switch al que están conectados. ARP espacio -A, y me va a mostrar la IP de mi equipo vecino más la dirección MAC de la tarjeta de red. Va apareciendo la información. ARP espacio -A. Y ya con eso, ¿cierto?, guardan la topología por el momento para la siguiente semana terminar de configurarla.